directora de la Escuela de Enseñanza Especial, precisamente porque el próximo lunes comienzan las clases nuevamente, pero en esta ocasión de manera virtual. Profesora, gracias por acompañarnos. El año pasado eh, se iniciaban las clases un poco distinto a lo que se inician este año. Sin embargo, pues creo que solamente hubo un día de clases normales porque luego se decreta la cuarentena precisamente por el tema de la pandemia del COVID-19. Fue un año bastante atípico. Este año por primera vez pues las clases inician una modalidad totalmente distinta que es la modalidad a distancia y precisamente pues por eso nos acompaña la profesora para hablarnos acerca de cómo va a ser esa metodología para regresar a clases por parte del Instituto Panameño de Habilitación Especial. Buenas tardes. Ok, muchas gracias por la oportunidad, primero que todo, muy agradecida por la entrevista. Para nosotros es un grato placer poder dar a conocer a la comunidad lo que como institución hacemos e hicimos el año 2020, que como usted bien ha dicho, fue todo un reto, dejó a todo mundo estacionado la pandemia. Sin embargo, nos detuvo solamente un instante para pensar en qué cosas podíamos hacer para continuar. Y eso fue lo que hicimos. Es cierto, ustedes, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer este año? Pero antes de decirte qué vamos a hacer este año, te tengo que decir los antecedentes, por qué vamos a hacerlo de la manera que lo vamos a hacer. Y es que definitivamente la pandemia nos hizo reinventarnos en todos los sentidos, tanto a los directivos, los administrativos, docentes, padres de familia e estudiantes. Entonces, el año pasado fue un año de muchos retos, fue muy difícil, pero a la vez también fue gratificante porque pudimos darnos cuenta que muy a pesar de lo que uno podía sentir o los temores que podíamos tener en ese momento de la educación, como se dio a distancia, bueno, había muchas dudas de que a distancia, que virtual, que no sé qué, que las plataformas, una serie de cosas que le asaltó en ese momento a todos, pero que al final lo pudimos lograr. Nos enseñó muchísimo. Se lograron cosas con los estudiantes, se lograron con los padres de familia, se logró involucrarlos muchísimo en ese trabajo del cual es importante el padre siempre esté involucrado. Entonces nos enseñó mucho el año pasado. Entonces este año 2021, como institución, finalizó el 2020, inmediatamente nosotros pensamos 2021, organización, cómo vamos a hacer, la ruta que vamos a seguir. Ya el Ministerio de Educación estableció que iba a ser una educación a distancia, ¿sí? Entonces ya sabíamos que es una educación a distancia, pero que teníamos que seguir apoyándonos con la tecnología, con la virtualidad, creo que es una de las barreras que todavía vamos a seguir manteniendo, porque no todo el mundo tiene la conectividad, pero precisamente de eso se trata la preparación, y es poder saber antes de quiénes sí pueden y quiénes no pueden para nosotros tener las alternativas. Y esa ha sido nuestra preparación durante este tiempo. El año pasado nos sirvió para conocer cómo estaban nuestros estudiantes y los padres de familia en materia de conectividad, y de esa manera se dieron las clases. Este año surgen nuevos estudiantes para los docentes, así que toca nuevamente conocer esa conectividad y esa disponibilidad para ese trabajo a distancia. Entonces, en esa preparación hemos hecho mucho como institución. Primero que todo, continuando las capacitaciones a los docentes para que puedan enfrentarse a este trabajo que es diferente. Todos tienen que entender que este trabajo no es igual al que realizaban antes. La educación a distancia no es igual a la educación presencial. Y en ese tema, pues se está trabajando todavía, porque si bien es cierto, lo hemos logrado, también es cierto que hace falta todavía conocer un poquito más sobre eso. Por otro lado, además de las capacitaciones, la misma organización, la misma planificación del trabajo desde las escuelas, extensiones y programas del IPE también hacen su diferenciación, a pesar de que todos nos manejamos con un mismo lineamiento, que es el que ya estableció Meduca. Los lineamientos ya están dados de cómo va a ser este trabajo. Hay un calendario escolar, hay un currículum de emergencia priorizado, hay una serie de lineamientos para lo que es el calendario escolar, hay horarios de televisión, hay horarios para todo el trabajo, hay toda una dinámica de preparación para que esto
vaya, como quien dice, bien alineado hacia ese objetivo que todos queremos alcanzar. Entonces, nosotros nos hemos preparado también en esa misma vía como institución. Además de los lineamientos de Meduca, pues le introducimos esa parte que tiene que ver con la especialidad, la educación especial, de que ningún estudiante de los que nosotros atendemos se quede atrás. Porque el IPE, si bien es cierto, tiene estudiantes en planta, pero también tiene estudiantes en centros inclusivos. Y esa coordinación es importante, que nosotros como institución podamos coordinar con esos centros inclusivos, que también fue parte de la preparación. Esas inscripciones se dieran de la mejor manera para que los estudiantes pues recibieran el servicio educativo que ellos necesitan. Entonces hemos coordinado con escuelas, hemos coordinado con docentes, con directores, y desde las plantas se han hecho una serie de acciones para que los padres tengan la oportunidad de hacer sus inscripciones a tiempo. Profesor, le hago una pregunta. Sí. Gracias por esa información. Ahora le consulto. Usted tocaba el tema de la conectividad, que sí ha sido un tremendo reto, no solamente para la institución la que usted representa, sino para todos los estudiantes del país, desde la primaria hasta incluso las universidades. Creo que ha sido uno de los principales retos que ha atravesado el estudiantado a nivel nacional y mundial, incluso en este tema de la pandemia. Pero hablando propiamente de los estudiantes del Instituto Panameño de Habilitación Especial, son estudiantes que también, además de la conectividad, muchos de ellos requieren algunas otras medidas especiales. Precisamente por eso está también esta institución, el IPE. ¿Y cómo se hace en el caso de aquellos que quizás, o sea, más allá de tener la computadora, quizás no tienen o sea, la misma virtualidad no va tan de la mano con el desarrollo que requieren o las habilidades que requieren desarrollar, porque quizás algunos tienen esa discapacidad visual o en otros casos pues la discapacidad auditiva, y no es como que el mismo trato? ¿Cómo se hace en ese caso cuando quizás no solamente la virtualidad, sino otras limitantes aunadas al hecho de pues tener la distancia? La parte económica. Y también, claro, la parte económica también. Esas barreras y esas limitaciones que pueden tener en un momento dado los padres de familia para poder obtener una educación de calidad y equidad como se establece, está en ese sentido. Pero por nuestra parte, usted mencionaba, sí, aquellos que tienen alguna dificultad visual, alguna dificultad auditiva o una motora. Bueno, precisamente nosotros hemos trabajado, como quien dice, anticipadamente en ese sentido, porque de eso se trata la especialidad de la institución, y es que nosotros tenemos que considerar que esas desventajas que puedan tener en un momento dado, visual, auditiva o motora, esto se vean compensadas con las estrategias y en las actividades que los docentes desarrollan. Y pareciera ser como dicotómico lo que voy a decir, que cómo va a ser posible a través de la virtualidad lograr eso. Bueno, nosotros hace rato estamos trabajando sobre eso para que los docentes puedan considerar en su trabajo, en su planificación, muchas alternativas para ellos, para el que tiene problemas visuales, para el que tiene problemas auditivos, y la tecnología es un gran aliado para darle ese sostén a esas, como quien dice, DIS, que yo no les llamaría DIS, y es que cada uno pues tiene una necesidad de una forma diferente de aprender. Entonces, esa necesidad diferente de aprender se compensa a través de la tecnología. Porque el chico que tiene un problema de motor, la tecnología es una herramienta para él. El que no puede escribir lo puede hacer a través de un teclado, y toda la vida hemos trabajado de esa manera con ellos. De igual manera, el que no puede escuchar visualmente puede lograr muchas cosas, y esta herramienta también tiene esa ventaja. Y el que no pueda ver también, porque existen algunos recursos y herramientas tecnológicas que le permiten a él acceder, ¿sí?, a través de la tecnología. Entonces yo creo que en ese sentido se compensa. Pero lo que también a veces se convierte en una barrera es lo que les mencionaba de la parte económica. El padre que no tiene los recursos para tener la accesibilidad de una conectividad, o no tiene en un momento dado el internet, o no tiene una tablet o una computadora. Entonces, en ese sentido, nosotros hacemos una valoración y priorizamos esas necesidades, porque el que no tenga estos recursos no es que no deja de aprender. Le buscamos una alternativa para que él siga aprendiendo de la forma en que él sí puede.
Y en la medida de lo posible, quiero que sepa que el año pasado muchos docentes invirtieron de su dinero y gestionaron conseguirle a los padres televisores, porque aunque usted no crea, en este siglo había estudiantes que no tenían televisores para ver las clases por TV. Y los docentes sacaron de su bolsillo y compraron televisores para sus estudiantes para que pudieran ver las clases. Eso hicieron los docentes de educación especial y probablemente cualquier otro docente del sistema regular que no lo dio a conocer, porque lo que hace la mano derecha no lo dice la izquierda. Entonces, pero yo sí le estoy haciendo mención de esto porque es muy importante que quede esto plasmado, todo lo que hicieron los docentes. Por otro lado, también se hicieron actividades, se hicieron fondos solidarios para lograr que algunos estudiantes tuvieran un teléfono. También compraron los docentes teléfono para que su alumno pudiese tener esa conectividad y comunicación con él. Tablet también. Luego el gobierno también hizo su aporte y se priorizó en esas necesidades con aquellos que necesitaban. De igual manera se va a estar haciendo este año. Entonces, esas prioridades van a ser afectadas en ese primer mes que ya estableció el ministerio. Nosotros lo hemos estado haciendo un monitoreo, detectando cuáles son los estudiantes, dónde están, pero además de eso hemos estado reuniéndonos anticipadamente con los padres para conocer cuáles son esas necesidades y cuál es la viabilidad que hay para este trabajo. Bueno, enhorabuena también por esa labor que todos los profesores y profesoras a nivel nacional han estado haciendo, no solamente en la institución, sino pues en todos los ámbitos que tienen que ver con la educación, que es una de las cosas pues que también hay que resaltar en medio de esta pandemia, esa vocación por la educación. Y yo le hago esta pregunta, profesora, ¿cómo estamos en tema de cobertura? Usted mencionaba que también hay nuevos inscritos. Esa experiencia que se tuvo en 2020, que pues obligó a buscar esas alternativas para poder continuar con esos estudios. Este año se ve un aumento en la matrícula y la cobertura. ¿Cómo estamos en tema de porcentaje? Ya veíamos que, por ejemplo, para el Meduca fue un gran reto en cuanto a los estudiantes. Según las últimas cifras que revelaron, cerca de 9.000 estudiantes no fueron alcanzados. Pero el tema de estudiantes con una situación especial, ¿cómo está el IPE en esta Bueno, situación? la verdad es que nosotros nos sentimos satisfechos con la labor realizada, porque fue un trabajo de equipo, docentes, técnicos, padres, administrativos, todos. Y nos preocupamos muchísimo por lograr esa cobertura y porque ningún estudiante se quedara atrás. Nos dimos cuenta de que habían algunos que no pudimos alcanzar, producto de que con la pandemia padres perdieron el empleo, padres dejaron de tener para comprar un teléfono, para ponerle tarjeta a sus teléfonos, no había esa comunicación. Pero ese no fue motivo para que no los pudiésemos alcanzar. Y tengo que reconocer que cuando se nos hizo el primer monitoreo a nivel de nuestros directores acá del IPE, veíamos que teníamos todavía un porcentaje que se nos había quedado y nosotros seguimos insistiendo y logramos tener esa gran cantidad de estudiantes que alcanzamos antes de que finalizara el año. Por ejemplo, yo le puedo hablar de mi experiencia en la región de Panamá Norte. El año escolar inició y yo tenía un número de población que abarcábamos en condición de discapacidad en los centros educativos que nosotros le damos el servicio y apoyo. Sin embargo, cuando estábamos a mitad de año, cuando yo fui a ver mis estadísticas, porque nosotros mirábamos las estadísticas semanalmente, a cuántos lográbamos conectar, cuántos lográbamos trabajar, nos íbamos dando cuenta de que en vez de tener menos, se aumentó la cantidad de alumnos en esta región, lo cual nos podía decir muchas cosas. Uno, los padres tuvieron que migrar al sistema educativo público. Dos, a lo mejor producto de la economía tuvieron que venir a vivir donde a los familiares y tuvieron que mudarse a los lugares. Entonces, muchas cosas pudieron pasar, pero no le cerramos la puerta a ninguno. Por el contrario, igualmente este año hay más o menos nosotros estamos esperando 15.500 y tantos estudiantes que ya están para iniciar el día lunes, pero que ya los hemos contactado porque la indicación ha sido esa, anticiparnos a eso para no esperar el lunes para hacerlo. Ya nosotros estamos trabajando con padres, estamos mirando horarios, organizándonos para ese trabajo. Entonces, yo creo que en materia de cobertura, la institución ha trabajado muchísimo, los equipos técnicos, los docentes, se han preocupado hasta por llegar a tocar puertas de casa, que los maestros han hecho lo imposible porque ninguno de sus alumnos se quedase sin recibir ese servicio.
porque sabemos que ninguno, dejarlo sin recibir esa atención es como quien dice dejarlo en el abandono. Y los docentes se preocuparon mucho por alcanzarlos a todos. Esa es una excelente noticia y qué bueno saber eso. Y profesora, ya para ir finalizando, ese último mensaje sobre todo a esos estudiantes que inician clases este lunes, claro, en unas condiciones que se han vuelto a esta nueva normalidad, pero como es de costumbre, ¿no? Me imagino que la emoción de volver a retomar esas clases, es esa invitación y ese último mensaje a todos aquellos estudiantes y padres de familia, ¿por qué no? Sí. Y yo primero que todo, agradecida por la entrevista. Mi mensaje primero va para los padres, y es que para nosotros los padres son importantes porque ellos son como parte de ese triángulo en el cual el estudiante, el docente y el padre de familia tienen que ir de la mano para alcanzar este objetivo. Entonces, los padres son importantes que se sumen desde el día 1 a conocer cuál va a ser la dinámica de trabajo de ese docente, a conocer cuáles van a ser esos horarios, a conocer cómo vamos a trabajar juntos para alcanzar esas metas. Y y también a los padres, crear ese ambiente en casa para que el estudiante sienta que sí está como recibiendo esa atención, pero diferente, que no es que está en el sofá de su casa acostado, no. Él tiene que crear ese ambiente para que él sienta que está en un medio de aprendizaje, su escritorio, de acuerdo a los recursos que cuente, adornárselo, recrearle ese ambiente de aula. Eso es muy importante para que él se sienta que esa es su área de trabajo, de la misma manera que los docentes lo van a hacer, porque los docentes ya están organizando ese espacio en casa para recibir a sus alumnos desde esta educación a distancia, pero con ese escenario montado, dándole la bienvenida, haciéndoles sentir que ellos son importantes para él y que previamente ellos se han preparado para eso. A los estudiantes, pues, como siempre, la mejor actitud, la disponibilidad para el aprendizaje. Sabemos que ellos, esta parte de la tecnología, no importa la condición que tengan, esto va a ser siempre diferente y motivante. Yo, la verdad es que sería motivo de análisis, de investigación, porque indistintamente de lo que la gente pudiese pensar, de que los estudiantes les va a costar más aprender a través de esta virtualidad, yo creo que ellos, como nativos tecnológicos, porque ellos nacieron con la tecnología, no tienen tantas dificultades como las que pudiesen tener sus docentes, porque son migrantes tecnológicos, es decir, que han tenido que aprender sobre esta tecnología. Ellos nacieron con esta tecnología, ellos saben utilizar el teléfono para videos, para juegos, pero es ahí donde el docente entra con su rol y les enseña que esas herramientas también tienen una función pedagógica, y es allí donde él tiene que recrear esa parte lúdica y llevar ese aprendizaje de la mejor manera para que el estudiante aprenda, pero aprenda creyendo que está haciendo algo muy divertido. Entonces, ese es mi mensaje para todos en este inicio de año escolar. Gracias, profesora Lorena Herrera, por acompañarnos en esta tarde y enviarnos ese mensaje también alentador a todos los estudiantes de nuestro territorio nacional, que como bien usted lo ha mencionado, pues inician clases este próximo lunes. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. A diario.